Hoy vamos a hablar de un libro de economía, que es francamente un libro muy importante, un libro para mí fundamental, que acaba de salir, fue publicado hace 2, 3 semanas en inglés en Estados Unidos. Y yo quisiera que esta fuera como el primero de una serie de libros de economía, de política, de problemas sociales, que a través de este tutorial, de alguna manera yo quisiera compartir y hacer socializar con todos ustedes. Se trata de un libro en inglés, se llama El triunfo de la injusticia, The Triumph of Injustice en inglés, que trata de cómo, el subtítulo del libro dice cómo los ricos evaden los impuestos y cómo hacerles pagar. Es un libro escrito por Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, que son dos economistas franceses, pero que son profesores en una universidad de Estados Unidos, que es la Universidad de Berkeley, en la ciudad de Berkeley, en California. Por supuesto que la temática del libro de Zucman es la desigualdad económica. Y no es por casualidad que este libro se centra en el estudio de la economía de los Estados Unidos. No solamente es una perspectiva histórica, aunque hacen un poquito de historia económica, pero partiendo de una constatación que de alguna manera ya ha permeado el debate público en Estados Unidos y más allá, es el hecho de que la economía estadounidense ha empujado a lo largo de las últimas 4 décadas un proceso de desigualdad económica brutal. Es decir, a partir de los años 80 y la revolución neoliberal con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, hubo un cambio muy grande en términos de política económica que ha sido, ese paradigma de Reagan y de los neoliberales a partir de los años 80 fue celebrado con bombos y platillos, y economistas como Zucman y Saez lo cuestionan, pero lo cuestionan desde la perspectiva de la historia económica y de la historia fiscal de ese país, Estados Unidos, no comparándolo con otros lugares, sino cómo funcionaba la economía estadounidense antes de los años 80 y cómo evolucionó en el sentido que ellos critican, que es el de la profundización de desigualdades. Y parten de una noción sencilla. Dicen, hoy en día Estados Unidos es una economía, por supuesto, muy, muy grande, que, genera un Producto Interno Bruto per cápita, no per cápita, un Producto Interno Bruto por adulto, la medida que utilizan, yo creo juiciosamente, Zucman y Saez, es el ingreso por adulto, porque el ingreso per cápita cuenta a los niños, etcétera, los bebés, gente que no está activa, que puede ser mayor, pero en fin, son los adultos, y calculan ese número, un número muy importante, en $90,000 al año por adulto como Producto Interno Bruto per cápita hoy en los Estados Unidos. Y dicen que ellos prefieren utilizar una noción que se llama la noción de ingreso nacional. El ingreso nacional, no voy a entrar en detalles, simplemente sustrae al Producto Interno Bruto la depreciación del capital, el uso del capital, y dicen que es importante utilizar esta noción. Voy a agarrar solamente este ejemplo porque hasta ahora, las medidas económicas nunca han tenido en cuenta la destrucción del capital, en este caso el uso de las máquinas, el uso de los inmuebles, de los insumos que se necesitan para la producción, pero sobre todo hoy en día con el tema del cambio climático, la producción nunca toma en cuenta la destrucción del capital natural, por ejemplo, la destrucción de la naturaleza, que es algo que no se puede reconstituir. Entonces, el ingreso nacional es un número al cual se le sustrae efectivamente el capital usado y al cual se netea también los flujos financieros entrantes y salientes de la economía estadounidense. Bueno, yendo del Producto Interno Bruto per cápita al ingreso nacional por adulto, Zucman y Saez determinan que los estadounidenses adultos tienen un ingreso de $75,000 al año en promedio. Y ahí está el punto interesante, en promedio. Porque cuando uno comienza a segmentar la población,
Y ellos lo hacen en 4 grupos, en primer lugar. Bueno, la realidad es mucho más compleja. El primer grupo es el que llaman la clase trabajadora. Los trabajadores es el 50% de la población que está de la mitad para abajo. Eso quiere decir, en Estados Unidos, 122 millones de adultos, porque en Estados Unidos, un país de más de 300 millones de habitantes, hay 245 más o menos millones de adultos, personas de más de 21 años. Esos 122 millones de adultos en Estados Unidos tienen un ingreso anual de $18.500. Cuando el promedio es 75.000, la mitad de la población vive con tan solo $18.500, que en este caso representa tan solo la 1/4 parte del ingreso promedio. Imagínense ya de entrada esa descripción de la desigualdad de ingresos. Pero si además vamos al otro grupo de segmentación, es el 40% siguiente, ya dijimos 50 de la mitad para abajo, ahora vamos a los 40% que están de la mitad hacia arriba, 40% que describen como la clase media, se llega a un ingreso de $75.000 más o menos, efectivamente, o casi exactamente, el ingreso promedio por adulto. Ahora, lo interesante viene cuando vamos subiendo la escalera. Ya nos quedan solamente 10% de la población. Y Zucman y Sáez dividen incluso ese grupo en 2. El tercer grupo siendo los 9% que están por arriba de la clase media, ya estamos llegando a 99% de la población adulta, en el grupo en el cual el ingreso promedio es de $220.000 al año, ya una diferencia sustancial. Y luego está el 1%, el famoso 1%, que está presente en la campaña electoral y ha estado presente en Estados Unidos, esa denuncia del 1% más rico, que es tan solo 2.4 millones de habitantes, 2.4 millones de adultos, perdón, que tienen un ingreso en promedio de $1,5 millones al año. En promedio, porque hay gente que gana mucho más que eso y gente que gana tal vez un poco menos que eso. Ahora, cuando vemos la evolución histórica, en 1980, precisamente el momento en el que inicia esa gran transformación de la política neoliberal en Estados Unidos, el 50% de la población más pobre de Estados Unidos, de la mitad hacia abajo, recibía 20% del ingreso nacional. Del total del ingreso nacional, 20% iba al 50% más pobre. Y en el mismo año, 1980, el 1% de la población, el que estaba más arriba, recibía 10% del ingreso nacional. Ya uno se puede imaginar, dijimos, 1% son 2.4 millones de adultos, reciben 10% del ingreso, y la mitad, que son 122 millones, reciben solo 20% del ingreso. Ahora, si nos proyectamos a la época actual, a 2019, desde 1980 a 2019, los más pobres, 50%, pasaron de recibir 20% del ingreso a recibir 12% nada más. Ha habido un declive entre 1980 y 2019 de la proporción del ingreso nacional que va al 50% más pobre. ¿Y a dónde fue ese dinero? Si miramos de nuevo, el 1% más rico pasó de recibir 10% del ingreso nacional en 1980 a recibir 20% del ingreso nacional hoy. Es decir, hay dos curvas que se cruzan una con la otra. Lo que perdió el 50% más abajo, más pobre de la sociedad, se transfirió casi completamente al 1% de la población. Y este es, digamos, el estado de cosas que Zucman y Sáez comienzan a examinar. Hay una noción central en el libro de Sáez y Zucman, que es la noción de impuesto sobre la renta progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Un impuesto progresivo es aquel que va pechando, va agravando los ingresos con una tasa superior conforme esos ingresos van subiendo. El principio siendo que mientras más dinero se gana, más se debe contribuir. Pero no solo en cantidad, por supuesto, el que tiene más dinero contribuye en cantidad más que el que tiene menos dinero, pero en proporción. Es decir, la persona más rica debe pagar un impuesto con una tasa superior al que está por debajo de él.
Sobre todo con la idea de que los impuestos, y en particular impuestos sobre la renta, deben cumplir un carácter redistributivo de la riqueza y deben pagar por servicios tales como la educación, la salud, el seguro social, la cobertura social, etc. El impuesto sobre la renta progresivo, al contrario de lo que se pudiera pensar, Zuckman y Sáez dicen que fue introducido en Estados Unidos con un carácter de pionero. En 1913 ya Estados Unidos establece un impuesto sobre la renta federal que se aplica en todo el territorio, pero más allá de lo temprano que se implementa este impuesto sobre la renta, lo que sorprende en el caso de los Estados Unidos es que muy rápido el impuesto sobre la renta se convirtió en un impuesto altísimamente progresivo. Para darles un ejemplo, cuando llega el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, a la presidencia, en el inmediato post Gran Depresión, después de la Gran Depresión de 1929, y él hace 4 presidencias hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue el único presidente de Estados Unidos que fue presidente 4 veces. Franklin Delano Roosevelt lanza un programa de transformación social llamado el New Deal, y entre otras medidas, el impuesto sobre la renta impone unas tasas que se llaman tasas marginales de impuestos, es decir, la tasa que se va imponiendo a medida que se va ganando más dinero de hasta 90% del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que alguien que ganaba $1.100.000 podía pagar 90% sobre esa fracción de $100 que estaba por encima del $1.000.000. No quiere decir que paga 90% sobre el monto completo, sino que paga a partir del $1.000.000, comienza a pagar 90%, es decir, si gana $1.100.000, pagaría $90 de esos $100 que están por encima del millón. Eso quiere decir que esas tasas de impuestos sobre la renta tan altas, por ejemplo, en Venezuela, la tasa marginal superior es de 34%. Imagínense que se impusiera aquí una tasa de 90% a partir de cierto ingreso considerado muy alto. Bueno, eso existió en Estados Unidos y le dio al impuesto sobre la renta en Estados Unidos un carácter muy progresivo, muy redistributivo, que permitió, según dicen los economistas, de alguna manera, impulsar el consumo, empujar el crecimiento económico en el periodo de expansión económica más importante que tuvo los Estados Unidos en su historia, que fue el periodo, de que va del New Deal hasta los años 80. Según los autores del Triunfo de la Injusticia, Estados Unidos fue tal vez el primer país que ellos califican como desarrollado y democrático en imponer casi que un tope superior a la acumulación de riqueza. Algo que francamente no nos hubiéramos esperado viniendo del ejemplo estadounidense. Pero bueno, está respaldado con los datos históricos. Ahora, ¿qué critican Sáez y Zuckman de la situación actual? Bueno, no solamente situación actual que, como dije anteriormente, comenzó a cambiar a principios de los años 80. En primer lugar, ese postulado que la reducción de impuestos es algo necesariamente beneficioso para la sociedad. ¿Por qué? Porque la doctrina neoliberal que se implementó en ese momento postuló, por ejemplo, esa teoría que en inglés se llama de trickle-down economics, la teoría del chorreo. Es decir, que mientras más riqueza se acumule, no importa si se acumula en las esferas más altas de la sociedad, habrá una suerte de goteo, de chorreo de riqueza. Una vez que se genera esa riqueza, las clases más pobres o los grupos menos afortunados van de alguna manera a beneficiarse con ese crecimiento económico por un efecto de chorreo. Y ese efecto de chorreo se supone que requiere entonces que haya unos pioneros, que son los que innovan, los que crean riquezas, los empresarios que acumulan mayor riqueza, y que para eso es importante que la sociedad los deje enriquecerse y, en consecuencia, desmantelar el sistema redistributivo instaurado en los Estados Unidos por más de 4 décadas, como dije, en el periodo de la posguerra y hasta finales de los años 70. Y eso se hizo. Reagan
a partir del primer año comenzó a disminuir los impuestos, en particular los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre la renta corporativos, lo que se llama en Estados Unidos corporate tax, el impuesto que pagan las empresas sobre las ganancias que hacen. Pero no solamente pasó eso. Zuckman y Sáez dicen que no solamente hubo una modificación de la teoría económica, hubo un montón de medidas legislativas, normativas, que permitieron hacer lo que ellos llaman el crecimiento de una industria de la evasión fiscal. Por ejemplo, a partir de cierto momento, unas empresas que se llaman las 4 grandes empresas de contabilidad y auditoría contable, conocidas a través del mundo como Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers y la cuarta es Deloitte. Esas 4 grandes empresas desarrollaron toda una experticia para ayudar a las empresas y ayudar a las personas con mayores ingresos a evadir, utilizar la ley, no hacer nada ilegal, utilizar la ley para encontrar formas de pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Sáez y Zuckman dicen que a pesar de que todas esas trampitas y esos trucos para evadir impuestos fueran en principio, digamos, formalmente legales, contradicen un principio que se llama el principio de doctrina económica que tienen las leyes de impuestos en Estados Unidos, en los cuales queda claramente establecido que no debe haber ningún tipo de acción deliberada de parte de las empresas y las personas para evadir los impuestos que deben pagar. Pero bueno, más allá de eso, también se desarrolló todo un mercado de la soberanía nacional. Y eso es muy interesante este punto, ya que en ese periodo hubo una expansión de los paraísos fiscales. Según Zuckman y Sáez, países, a menudo países pequeños, en Europa sería el caso de Luxemburgo, de Malta, de Chipre, en el Caribe, las Antillas holandesas, las Islas Vírgenes, en Europa, Irlanda y en el medio del Atlántico, las Bermudas, un montón de países que de alguna manera comenzaron a hacer negocios con su soberanía, permitiendo que las empresas, simplemente por un asunto de manipulación de papeles, de contratos, etcétera, pudieran domiciliar sus ingresos en esas jurisdicciones de manera de evadir los impuestos que en sus propios países sus gobiernos les hubieran reclamado. Y hay un término interesante, gracioso, que utilizan los autores, es el término de Bermuland, como si fuera un país, ¿no? Que es una mezcla de Bermudas e Irlanda, que en inglés es Ireland. Entonces dicen que hay una suerte de país que se llama el Bermuland, en el cual las multinacionales estadounidenses hoy reciben más ganancias entre Bermudas e Irlanda, acumulan más ganancias de multinacionales estadounidenses que en Reino Unido, Francia, Alemania y Japón combinados. Es decir, esos 2 paisitos reciben más ingresos de multinacionales estadounidenses que esos países grandes, importantes, que son mercados importantes para las empresas multinacionales. Entonces, evidentemente dice que no todo se trata de una política fiscal, sino también, digamos, de regulaciones, leyes que han permitido efectivamente que sea más fácil, en particular, ofrecer servicios, y critica duramente estas 4 empresas, ofrecer servicios que básicamente, en términos de ellos, son unos servicios casi criminales. Pues, ofrecer experticia legal y contable simplemente para extraer riqueza, porque con esa idea cierro, dicen es toda una industria que, a diferencia de la industria de la tecnología o de industria automotriz, etc., es una industria que no crea ningún tipo de riqueza. Es una actividad económica de suma cero. Simplemente lo que no pagan las multinacionales en Francia, Alemania, Japón o Reino Unido, ahora lo están pagando
por supuesto, no el mismo monto, porque la gracia es efectivamente pagar muy pocos impuestos en Bermudas y en Irlanda, y la mayor cantidad de dinero se la apropian los accionistas de estas empresas. Entonces dice que es un juego de suma cero en el cual algunos accionistas y un par de paisitos chiquitos extraen riquezas a expensas de la comunidad, a expensas de las sociedades de estos países que tienen sistemas educativos, que tienen sistemas de salud, y no se extrañan los autores que efectivamente en estos países haya crisis fiscales que de alguna manera hacen cada vez más difícil financiar esos servicios públicos y justifican de alguna manera también un discurso privatizador de los servicios públicos. Bueno, y en este punto valdría la pena preguntarse, muy bien, pero entonces, ¿qué proponen Sage y Zucman? Lo interesante es que casi la segunda mitad del libro está consagrado a propuestas e ideas que, de hecho, lo adelanto ya, los autores condensan en una página web. Es un libro que tiene además eso de interesante. Hay una dirección web que se llama taxjustice.org, que es un sitio de internet que permite a cada quien diseñar su plan de políticas fiscales. Es divertido, está en inglés, pero es relativamente sencillo de uso y uno se puede divertir subiendo, bajando impuestos para ver cuáles serían los efectos económicos que pudiera tener. Pero bueno, la segunda mitad del libro está hecha de propuestas. ¿Y qué proponen ellos? Evidentemente, recuperar el espíritu de Roosevelt de alguna manera y reintroducir la progresividad del impuesto sobre la renta. Pero dicen que eso no basta, porque evidentemente el mundo ha cambiado y no basta simplemente con hacer de nuevo lo que se hacía en los años 50. Pero introducen, entre muchas otras cosas, algo interesante, es que dicen que hoy en día hay un número de multimillonarios, los billionaires, ¿no? Los que tienen riquezas en miles de millones de dólares, que es mucho más importante, precisamente producto de la eliminación de estos sistemas impositivos, mucho más importante que en el pasado. Y que esta gente que es dueña de un montón de activos, por ejemplo, toma el ejemplo de Mark Zuckerberg, ¿no? El fundador de Facebook, que hoy en día tiene una riqueza calculada en 61.000 millones de dólares. Su fortuna se ha ido incrementando año a año a un ritmo de 40% desde el año 2008, que fue el primer año en que se convirtió en un multimillonario, en el que acumuló el primer millardo de dólares, los primeros 1.000 millones de dólares. Bueno, ha habido un incremento exponencial de su riqueza. Te dice, bueno, esta gente muy rica, en realidad es rica porque es dueña de unos activos que valen muchísimo dinero, e imponerles a ellos un impuesto sobre la renta, es decir, sobre los ingresos, de alguna manera no les afectaría para nada, porque ellos no tienen ingresos como podemos tener los asalariados, que recibimos un salario, que tenemos una actividad profesional y tenemos honorarios por esa actividad profesional. La riqueza de estos multimillonarios viene del hecho de que el valor de la empresa va creciendo y va creciendo al infinito o a una velocidad exponencial. Entonces, proponen que habría que implementar un impuesto a la riqueza, al patrimonio, que también sea progresivo, para que estos multimillonarios aporten, también a las arcas públicas en la medida de sus posibilidades. Y cita que precisamente Elizabeth Warren, una de las precandidatas demócratas, tiene el plan de implementar un impuesto al patrimonio progresivo que, por ejemplo, ellos toman el ejemplo de Warren Buffett, que es también un norteamericano con muchísimo dinero, que dice, públicamente se vanagloria de pagar 1.9 millones de dólares de impuestos sobre la renta al año. Dicen, bueno, en vista de que él es una persona que tiene 90.000 millones de dólares de riqueza, ese 1.9 millones de dólares es muy poquito, es muy pequeño con respecto a la riqueza. Si se implementara este nuevo impuesto que Elizabeth Warren está proponiendo en la campaña presidencial, Buffett pasaría a pagar 1.000 veces más al año, es decir, casi 1.8 millardos de dólares de impuestos al año.
Ahora, lo interesante es que dicen que este tipo de impuestos no destruiría la riqueza de Warren Buffett, sino que limitaría de alguna manera, depredaría en el tiempo la capacidad de Buffett de acumular sin fin. Por ejemplo, dicen, agarran el ejemplo de Bill Gates, que ha sido multimillonario, ha tenido miles de millones de dólares ya por varias décadas. Es decir, hace ya mucho tiempo que la fortuna de Bill Gates no tiene que ver con innovación. Él sigue vendiendo productos que fueron una innovación en los años 80, en los años 90, ya está viviendo de una situación de renta. Y dicen que es esa renta la que estos impuestos buscan limitar, a diferencia, por ejemplo, del caso de Zuckerberg, que está en plena expansión de su patrimonio. Bueno, hacen un cálculo y proyectan diciendo que si se le implementara ese impuesto al patrimonio a Bill Gates, desde 1982 hasta ahora, Bill Gates se quedaría con tan solo 4.000 millones de dólares de patrimonio en lugar de los casi 100.000 millones que tiene hoy. Y dicen, bueno, de nuevo, 4.000 millones, 100.000 millones, sin duda es una gran diferencia, pero de alguna forma explican que económicamente hablando no hace ningún sentido que un individuo solo acumule tal cantidad de dinero, y que ese dinero es mucho más útil haciéndolo recircular dentro de la economía, una vez más sin dejar al señor Bill Gates en la calle, ¿no? Porque 4.000 millones de dólares creo que puede seguir subsistiendo de la manera más cómoda. Simplemente Saez y Zuckman, que en el fondo no lo dicen explícitamente, pero bueno, con sus planes y sus análisis históricos son admiradores de alguna forma de la política de Roosevelt, dicen: los impuestos son el precio a pagar por tener una sociedad civilizada, y que en el fondo la necesidad de que haya una recirculación y una redistribución de riquezas, incluso en una sociedad capitalista regulada por, digamos, económicamente por el mercado. Ellos en ningún momento, de hecho, se oponen a la economía de mercado. Dicen que incluso la economía de mercado debe en algún momento tener ese tipo de dispositivos para que, una vez más, no haya algunos que estén viviendo de una renta de situación y otros, la mitad de la población, viviendo con tan solo 18.500 dólares. Y concluyen de alguna forma con un montón de propuestas que de hecho les dejo en un documento adjunto donde hay una explicación mucho más detallada del libro, diciendo que un Estado social debe darse los recursos, y esos recursos no hay otra forma de conseguirlos sino a través de una política fiscal progresiva e inteligente. Un Estado social debe preocuparse o tener tres pilares y preocuparse por tres problemas. Uno, darle educación a los más jóvenes. Dos, asegurarle la jubilación a los mayores. Y darle cobertura médica, seguro médico, a todos. De alguna manera se insertan así en el debate que hay en Estados Unidos, que es uno de los pocos países, sino el único país desarrollado del mundo que no tiene un sistema público de acceso universal a la salud. Y algunos de estos candidatos, de los cuales Zuckman y Saez son cercanos, están proponiendo aquella propuesta programática del Medicare for All, ¿no? Que es el programa de seguro médico y de acceso al servicio de salud gratuito para todos, porque en Estados Unidos la cobertura de salud está exclusivamente reservada a las personas jubiladas o a algunas personas que están realmente en un estado de abandono extremo. Entonces, de alguna forma, Zuckman y Saez se, digamos, insertan en el debate político estadounidense, proponiendo efectivamente que una sociedad justa funcione, cierto, con principios de mercado, con un sistema de impuestos progresivo para garantizar salud para los jóvenes, jubilación para los mayores y seguro de salud para todos. Así que bueno, les recomiendo
El triunfo de la injusticia. Como es difícil hacerse con estos libros, pues aquí está este tutorial en el cual quise hacer una presentación, un paneo general, pero hay muchos temas y para eso hemos en Proyecto Orinoco hecho un resumen del libro mucho más detallado que explica las medidas económicas capítulo por capítulo y que adjunto en este mismo post en la parte de abajo. Así que bueno, muchas gracias, hasta pronto.